estar parado acá enfrente. Siempre me encanta que me inviten porque el primer beneficiado soy yo. Espero que este tema, que este pequeño estudio les sirva también a ustedes, pero les aseguro que ya funcionó en mí. Vamos a leer en el libro de Jonás. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo 1, pero vamos a irnos despacio. Vamos a ir analizando las enseñanzas que nos dejó la palabra de Dios mediante el profeta Jonás en esta lectura. ¿Tenemos ya todos el libro de Jonás, capítulo 1? Amén. Comienza diciendo: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás recibió una misión de Dios. Le dijo Dios a Jonás: levántate y pregona. La palabra de Dios siempre son buenas noticias, siempre son buenas nuevas. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Jonás: levántate y pregona en contra de Nínive? ¿Eran buenas noticias? ¿Eran buenas nuevas? Bueno, un poquito de historia aquí. Nínive era una gran ciudad. Y en tiempo de Jonás, el pueblo de Israel había sido sometido por los ninivitas. Básicamente, Israel era un enemigo de Nínive. En todo caso, era una buena noticia para el pueblo de Israel. Al final de cuentas, iba a ser destruido el enemigo de Israel. Nosotros tenemos una misión de Dios. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una misión de buenas nuevas. Al igual que Jonás, como Jonás recibió esa misión de Dios, nosotros recibimos una misión de Dios. ¿Por qué Jonás se negó entonces? Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Por qué hizo eso Jonás? Porque el pueblo A era final de malo. cuentas eran buenas nuevas para el pueblo de Israel. El pueblo era malo. ¿Por qué no quiso ir Jonás? ¿Por qué se levantó Jonás a huir de la presencia de Dios? Tuvo miedo. Dice Jonás 4:2. Aquí está la respuesta por qué Jonás se negó. Dijo Jonás: ahora Jehová, ¿no es cierto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de mi mal. Con razón, Jonás no quiso ir. Eran sus enemigos y sabía que Dios podía arrepentirse y podría perdonarles la vida a sus enemigos. Entonces, ¿para qué voy? Voy prácticamente a salvar a mis enemigos. A veces en nuestra vida tenemos una actitud de Jonás. A veces pensamos: pero es que si hago esto, Dios es tan bueno que va a hacer lo contrario a lo que yo quiero. A veces la misma palabra de Dios la tomamos como pretexto para no hacer lo que Dios nos mandó hacer. Jonás tenía una buena razón. Es que los vas a perdonar, mejor no voy y predico. ¿Es esa la actitud que nosotros debemos tomar?
Continuemos la segunda parte del versículo 3, que dice: y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Descendió a a Jope, al puerto. Nínive quedaba para allá. Yo no voy para allá. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que él bajó y pagó un precio para huir de Dios. Yo trabajo aquí en Wichita para una compañía que hace granito. Y casi por lo regular, una vez por semana, voy a trabajar fuera de la ciudad. Voy allá para el West, para el Garden City, Dodge City, Liberal. Y casi siempre por lo regular nos quedamos a dormir allá en la noche. Pero pues voy en el carro de la compañía. Tengo una tarjeta de crédito de la compañía donde pongo gasolina. Me pagan la cena, me pagan hotel, me pagan desayuno al siguiente día. Y así lo hago, voy y vengo. ¿Por qué? Porque ellos me están enviando. Ellos me mandan allá, ellos pagan. Hermano, si Dios te manda, Dios paga. Si Dios te dice, ve a predicar, no te tienes que preocupar por, ¿cómo voy a llegar? Dios te va a pagar. Dios te paga los viáticos. En diciembre fuimos a visitar a mi familia y yo, hasta Arizona. Nos fuimos manejando. ¿En qué creen que fuimos? En mi vehículo. ¿Quién cree que pagó la gasolina para llegar? Yo la pagué. Los snacks, los drinks para el camino, yo los tuve que pagar. Si tú, hermano, si tu hermana, estás pagando para llegar al proyecto que tienes en tu vida, ten cuidado, Dios no te está mandando. ¿Por qué no me pagó mi viaje a la compañía? Porque ellos no me estaban mandando. Si Dios no te manda, entonces, si tú estás pagando es porque Dios no te mandó. Jonás tuvo que pagar su boleto para huir de Dios. Sigue diciendo. Pero Jehová, el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Hasta ahí. Huimos de Dios. Qué bien, ya te salió bien, ya vas en el barco. ¿Qué hace Dios? Y este es el nombre de mi tema esta mañana. Dios levanta una tormenta. Esta tormenta venía de Dios. Y esa tormenta lleva un nombre: Jonás. ¿Qué nombre lleva la tormenta de tu vida? ¿Eres tú Jonás? Porque aquí hay varias cosas que podemos analizar. A veces esas tormentas se llaman Gabriel. Pero, al igual que Jonás, los que estaban sufriendo los ataques de la tormenta eran los marineros. Se asustaron demasiado. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. A veces la tormenta que se llama Gabriel está afectando a mi familia. Y son ellos los que están asustados, son ellos los que están luchando para mantener mi familia a flote. A veces esas tormentas, hermanos, no llevan tu nombre, llevan el nombre de tus hijos. Estás tú luchando con todas tus fuerzas para poder mantener a flote tu familia, porque la tormenta se llama como tu hijo. Y lo triste es que Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Qué a gusto, ¿ah? Los marineros luchando para mantener el barco a flote y Jonás dormido. Esa tormenta en tu vida lleva tu nombre y te encuentras dormido mientras tu familia está luchando para mantener tu familia unida. Tú, joven, tú, señorita, estás durmiendo plácidamente en el mundo, en el pecado, mientras tus padres están perdiendo su tiempo, están perdiendo sus bienes para mantener esa familia unida. Porque esa tormenta lleva tu nombre. Y los que están a tu lado, tus seres más queridos, tus seres amados, son los que están luchando para salvarte a ti. Pero después de esto, dice la Biblia en el versículo 6, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tarde o temprano, esa tormenta te va a despertar. No puedes pasar a través de las tormentas que nos manda Dios sin despertarte y sin saber que estás atravesando esos problemas. Y esa tormenta tiene tu nombre. Le dijo el capitán: levántate, dormilón. Reacciona. Date cuenta de lo que estás haciendo. Esa tormenta nos está afectando a todos y es porque tú estás huyendo de Dios. Y algo interesante, le dijo el capitán: clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo maravilloso de nuestro Dios. Aun que tú estés huyendo de Dios, aun cuando tú estás queriendo irte al mundo, Dios obra mediante ti y se te nota. Las personas alrededor de ti van a saber que tú conoces al Dios verdadero, así como el capitán dijo: ora a tu Dios, tal vez nos salve. Porque se le notaba a Jonás que conocía a Dios. Hacia ti se te nota, aunque andes en el mundo. Yo fui joven alguna vez. Ya les platiqué alguna vez mi historia, tal vez. Yo prácticamente nací en la iglesia, crecí en la iglesia. Cuando estuve joven me huí de Dios. Quise ser parte del mundo. Pero nunca faltó quien me dijo: tú eres diferente. Nunca faltó quien me dijo: se te nota que tienes algo diferente. Porque yo ya conocí a Dios. Tu hermano, tu hermana que estás aquí, ya eres diferente porque ya conoces a Dios. Amén. Y allá afuera se te va a notar. Amén. Aunque quieras ser como lo es el mundo, ya no vas a poder porque Dios ya está en ti. Amén. A Jonás se lo notó. Entonces, dice la Biblia, echaron suertes y cayó sobre Jonás. Entonces ya no tuvo más remedio Jonás que aceptar su responsabilidad. Va a llegar el punto en nuestra vida en que no vamos a tener escapatoria, vamos a tener que aceptar nuestras responsabilidades y decir: estoy mal. Ese momento es cuando debemos devolvernos a Dios y decir: Dios, perdóname y rescátame. Como lo hizo Jonás. ¿Así lo hizo Jonás? Vamos a seguir leyendo. El versículo 9, dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que no se quiete? Y fue Jonás cuando les dijo: tomadme y echadme al mar. ¿Era eso la solución al problema? ¿O era simplemente la salida fácil para Jonás? Qué fácil. Tírenme al mar, se me acaba mi vida, se me acaban mis problemas. Allá ustedes. Si se detiene la tormenta, bien, y si no, ya es problema de ustedes. Esa es una salida un poco egoísta, ¿no creen? No tomes esa actitud, no tomemos la actitud de Jonás.
Estás en medio de una tormenta, no pretendas simple y sencillamente salir de allí y terminar con todo. Eso no es la actitud que Dios quiere de un verdadero cristiano. Aún después de eso, dice, aquellos hombres trabajaron más duro para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. A veces nosotros queremos rescatar a nuestros hijos, a nuestro hijo que está lejos de Dios. Y cuando debemos tomar decisiones drásticas, luchamos más fuerte. ¿Cómo no, si es nuestro hijo? ¿Cómo no hacerlo? Pero dice la historia de Jonás que esa tormenta no terminó hasta que arrojaron a Jonás al mar. Esto es lo más duro de mi tema, hermano, hermana. A veces tienes que arrojar a tu hijo al mar. A veces esa tormenta no se va a acabar hasta que avientes a tu hijo al mar. Cuando Jonás cayó en el agua, el mar se agitó. La tormenta se acabó. Los problemas se van con quien ocasiona el problema. A veces no es posible mantener a toda tu familia junta porque se van a hundir todos juntos. A veces debes de arrojar a uno de tus hijos al mar. Lo interesante que pasó después, dijo, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás estaba huyendo de Dios. Jonás no quería ir a predicar. Y había unos hombres convirtiéndose a Dios nomás porque Jonás estuvo allí. Esos marineros no eran, digámoslo así, el objetivo de Dios, de Jonás. Sin embargo, ya estaban ofreciendo sacrificios a Dios y haciendo pacto con Dios. Porque así actúa Dios. Amén. Porque Dios no te necesita a ti. Dios no necesita que vayas y prediques grandes sermones. Dios necesita tu corazón. Amén. Y Dios va a actuar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Eres tú, Jonás? Te tengo poquitas malas noticias. Dios no se rinde. Dios no te va a dejar en el mar embravecido nada más porque tú quieres salir fácilmente de esto. Dios tiene un pez. Y créanme, nunca he estado dentro de un pez, pero estoy seguro que no es cómodo. Estoy seguro que no olía bien. No creo que haya podido dormir durante 3 días. Me platicaba Erika que cuando ella trabajaba ya en el rancho, en la matanza donde sacrifican vacas, las personas que trabajaban en el vientre de la vaca, en la panza, a veces tenían hasta llagas en las manos por los líquidos, los ácidos que tienen en el estómago los animales. ¿Cómo saldría Jonás de la panza de ese gran pez? Sin comer, sin beber, sin dormir. Pero Jonás había pasado 3 días hablando con Dios. Allá, en el vientre de un gran pez, en las profundidades del mar, en la oscuridad total, Jonás cayó a los pies de Jesús y ahí fue donde tuvo su conversión. Jonás ya era un profeta y a las profundidades del mar vino a convertirse. No importa qué tan bajo caigas, no importa cuán grande sea tu pecado, Dios te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, como lo hizo con Jonás, te va a traer hacia Él.
La ballena devolvió a Jonás hacia la playa. Y aquí es donde, ya para culminar, vamos nada más a repetir la maravillosa actitud de Dios hacia nosotros que está en la lectura bíblica. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios nos da segundas oportunidades. Amén. Te equivocaste, caíste, pecaste alguna vez. Dios te está esperando porque Dios te está hablando por segunda vez. Amén. Dios es un Dios de misericordia. No esperes, hermano, no esperes, querido joven, a pasar por todas estas calamidades que pasó Jonás. No esperes a que te lleguen las tormentas de la vida para hacer la voluntad de Dios. Al final de cuentas, Jonás estaba parado en la playa o escuchando a Dios por segunda vez. Si Jonás lo hubiera escuchado la primera vez, nada de esto hubiera sucedido. No esperes a que las tormentas de la vida vengan y te estrujen y te digan: hey, Dios te está llamando aquí desde el principio. Pero ya pasaste por el vientre de un pez. Dios es maravilloso. Dios nos ama y Dios nos llama. No huyas de Dios. No puedes huir de Dios. Si Dios te llamó, Dios te va a traer hacia atrás. No permitas que las tormentas de la vida te terminen hundiendo. Arrodíllate a Dios y entrégate a Dios. Y entrega tu corazón a Dios. Y tú y tu familia saldrán de esa tormenta. Porque Dios así es. Porque Dios es maravilloso. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a escuchar un especial por el hermano Carlos y tendremos una bendición. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Mi nombre es Carlos González. Vengo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Venezuela, en la central de La Aurora. Se llama la Iglesia Adventista de La Aurora. Y para hoy les traigo un especial. Lleva mucho tiempo sin hacerlo, voy a notar un poquito de nervios. Pero siempre debemos seguir alabando el nombre de Dios, ¿sí? Y el himno que les traigo para hoy se llama Oh Amor de Dios. Ustedes lo conocen. Amén. Entonces, que sea para la honra y gloria de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las
y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. Amén, amén. Inclinemos el rostro, hermanos, para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre hoy y siempre. Gracias, Dios, por todas las bendiciones recibidas y gracias por el mensaje de esta vida. Que las tormentas de esta vida, mi Dios, no nos aparten nuestra vista de ti, sino al contrario, nos acerquen cada vez más a ti. Cuida a cada uno de los hermanos en necesidad en esta mañana, a cada uno que tenga su hijo, su esposo, su hija que están en tormentas, mi Dios. Bendícelos, toca su corazón y vuélvelos a ti. Gracias otra vez, mi Dios, por todo lo que he recibido. En Cristo Jesús te lo amamos. Amén. Amén. Los diáconos allá. ¿Qué van a hacer? Gracias. Saludos. Saludamos. Bienvenido. Ajá. No tenga miedo. Le tiene miedo a la cámara, pero bueno. Gracias. Señor me lo bendiga.